¿Alguna vez se han preguntado cómo algo tan pequeño como un grano de azúcar puede tener tanto poder sobre nosotros? Ese diminuto cristal blanco, aparentemente inofensivo, se esconde en miles de productos que consumimos a diario. Nos brinda placer inmediato, pero también nos ata sin que lo notemos. Lo encontramos en el café, en los postres, en casi todo lo que comemos. Pero esa dulzura esconde una fuerza capaz de moldear nuestros hábitos y nuestra salud. El azúcar ha pasado de ser un lujo a un ingrediente omnipresente y muchas veces oculto en los alimentos procesados. Nos da energía rápida, pero también nos atrapa en un ciclo de deseo y recompensa difícil de romper. La historia del azúcar es la historia de cómo un simple carbohidrato se convirtió en un gigante económico y un problema de salud pública. Hoy, exploraremos su lado oscuro no para demonizarlo, sino para entenderlo y recuperar el control sobre nuestras decisiones. Porque solo con conocimiento podemos transformar este enemigo silencioso en un placer consciente y medido. Detrás de su dulzura se esconde una historia compleja de dependencia, hábitos y estrategias de mercado que han moldeado nuestros gustos desde la infancia. Conocer esta realidad nos permite cuestionar lo que consumimos y elegir con intención, no por costumbre ni manipulación. Para entender el poder del azúcar, debemos mirar al cerebro, nuestro centro de mando. El cerebro evolucionó para recompensarnos cuando encontrábamos algo dulce, asegurando nuestra supervivencia. Cuando consumimos azúcar, se libera dopamina, la molécula del placer, activando el sistema de recompensa. En el mundo moderno, el azúcar es abundante y nuestro cerebro no está preparado para tanta estimulación. Cada consumo activa el sistema de recompensa de forma mucho más intensa de lo que la naturaleza previó. Así, lo que era un mecanismo de supervivencia se ha convertido en una trampa biológica. El deseo por el azúcar no es solo cuestión de gusto, sino de una respuesta química profundamente arraigada. Entender esta química es el primer paso para recuperar el control. La adicción no es solo cosa de drogas ilegales. El azúcar puede atraparnos de forma similar. El consumo repetido de azúcar estimula el sistema de recompensa y el cerebro se adapta reduciendo los receptores de dopamina. Así, necesitamos más azúcar para sentir el mismo placer. Se desarrolla tolerancia. Si intentamos dejarlo, aparecen síntomas de abstinencia como irritabilidad, fatiga y ansiedad. Esto refuerza el ciclo adictivo. Consumimos azúcar para sentirnos bien, pero cada vez necesitamos más. No es falta de voluntad, es una respuesta fisiológica real. Reconocer este proceso es clave para buscar soluciones y apoyo. La adicción al azúcar es una batalla biológica, no un defecto personal. La ciencia confirma que el azúcar puede generar comportamientos adictivos. En estudios con ratas, eligen agua azucarada incluso sobre su comida, mostrando consumo compulsivo y tolerancia. Al retirarles el azúcar, presentan síntomas de abstinencia similares a los de drogas. Incluso prefieren el sabor dulce a la cocaína en algunos experimentos. Esto revela que la atracción por el azúcar es poderosa y profundamente biológica. En humanos, el antojo por lo dulce y la dificultad para parar son reflejo de estos mismos mecanismos. El azúcar induce atracones y pérdida de control, igual que otras adicciones. Es la química de la dopamina la que nos lleva a buscar placer una y otra vez. El placer del azúcar tiene un precio alto para nuestra salud. El consumo excesivo lleva al aumento de peso, obesidad y enfermedades metabólicas. Pero sus efectos no se detienen ahí. También puede alterar la microbiota intestinal, debilitar el sistema inmunológico y provocar inflamación crónica. El hígado convierte el exceso de azúcar en grasa, causando hígado graso y acumulación de grasa corporal. Los picos de glucosa fuerzan al páncreas, llevando a resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. El azúcar también eleva triglicéridos, colesterol malo y presión arterial, dañando el corazón. Además, provoca inflamación crónica, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Afecta el ánimo causando cambios de humor y fatiga, y se asocia a mayor riesgo de depresión. El bienestar que promete es un espejismo. A largo plazo, nos roba salud y vitalidad. Los niños son especialmente vulnerables al poder del azúcar, y la industria lo sabe. Tienen preferencia innata por lo dulce y cerebros en desarrollo, lo que los hace blanco fácil del marketing. Los productos infantiles están diseñados para atraerlos visualmente y asociar el azúcar con diversión y recompensa. La publicidad refuerza esta conexión emocional,
estableciendo patrones de consumo desde la infancia. Esto contribuye a la obesidad infantil, diabetes y problemas de concentración y comportamiento. Se les enseña que el dulce es un premio, fomentando la alimentación emocional. Proteger a los niños requiere regulación y responsabilidad social, no solo decisiones individuales. La salud de las futuras generaciones está en juego frente a intereses comerciales. Identificar el azúcar en los alimentos es complicado por su camuflaje en las etiquetas. La industria usa decenas de nombres: jarabe de maíz, dextrosa, maltosa, sacarosa y más. Los ingredientes que terminan en osa suelen ser azúcares, igual que néctar de agave, melaza o caramelo. Usan varios tipos en un producto para que ninguno destaque en la lista de ingredientes. Incluso productos saludables pueden tener mucho azúcar oculto. Leer etiquetas y conocer estos nombres es clave para tomar decisiones informadas. Optar por alimentos frescos y listas de ingredientes cortas es la mejor defensa. El exceso de azúcar es una epidemia global, impulsada por la industria alimentaria y la globalización. Las dietas occidentales ricas en azúcar se expanden, y con ellas, la obesidad y la diabetes. Las multinacionales promueven productos ultraprocesados, dificultando el acceso a opciones saludables. Las comunidades más pobres sufren más, atrapadas en desiertos alimentarios donde el azúcar es más accesible que la fruta. No basta con apelar a la responsabilidad individual. Se necesitan políticas públicas valientes. Educación, regulación y entornos saludables son esenciales para revertir la crisis. La lucha contra el azúcar es una batalla clave por la salud pública global. Reconocer el problema es solo el inicio. La transformación llega con la acción. El primer paso es eliminar las bebidas azucaradas y optar por agua o infusiones. Cocinar en casa con ingredientes frescos nos da control sobre lo que comemos y reduce el azúcar oculto. Priorizar frutas enteras sobre jugos y alimentos integrales sobre procesados ayuda a evitar picos de glucosa. El problema no es el azúcar natural, sino el exceso y los azúcares añadidos. Permitirse un postre ocasional está bien. El peligro está en el consumo diario inconsciente. Compartir el cambio con familia y amigos crea apoyo y compromiso. No es una dieta restrictiva, sino un estilo de vida más consciente y saludable. Cada elección cuenta para recuperar el control y proteger nuestra salud y la de quienes amamos. Tú tienes el poder de decidir. Puedes seguir viendo con los ojos cerrados, o mirar de frente al dulce veneno y decir: hasta aquí. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo con alguien que necesite despertar a esta realidad. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido que transforma. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu salud y cuida a los que amas.